Reflexiones Artificiales, el podcast. Hola y bienvenidos a Reflexiones Artificiales, el podcast, un programa de SMH 360 y SMH Podcast, la plataforma de contenidos sonoros del sistema de medios hispanoamericanos. En este segundo programa de nuestra segunda temporada, que también hace parte de este especial en inteligencia artificial que estamos creando en SMH 360, tenemos un invitado muy especial, un invitado que nos acompaña desde Bolivia. Él es Ariel Agramont, él es un abogado boliviano, docente de Derecho Constitucional en la Universidad Católica Boliviana. Con Ariel tuvimos una conversación muy agradable, muy interesante, donde discutimos temas sobre el futuro de la inteligencia artificial y la fiabilidad también de los contenidos generados por inteligencia artificial, sobre todo en el ámbito legal. Entonces, bueno, Ariel, muchísimas gracias por aceptar este espacio y bienvenido a SMH 360. Qué gusto saludarte, Sebastián, y a toda tu audiencia. Muy bien. Bien, quiero comenzar preguntándote cómo se debe estructurar un poco el marco legal para regular el tema de la inteligencia artificial que pues está creciendo tanto a nivel tecnológico. Bueno, la inteligencia artificial detona una nueva sociedad, que es la sociedad de la información, comunicación y del conocimiento, que es su base. Pero a partir de la exposición de la IA a la sociedad hace 2 años atrás, pues entonces configuramos una nueva sociedad, que es la sociedad de la inteligencia artificial y del machine learning. ¿Cómo podemos encarar esta nueva sociedad que además es muy vertiginosa? Ninguna regulación va a poder estar a la par de todos los cambios que están ocurriendo. En todo caso, lo que se está intentando hacer en las regulaciones es enfocar la parte ética, la parte algorítmica, eh, e incluso las limitaciones que se pueden dar en el campo de la privacidad y la protección de datos personales. Bien, y precisamente el tema de los datos de personales y el tema de la privacidad, pues es algo muy importante de tocar en el tema de la inteligencia artificial, pues teniendo en cuenta que, por ejemplo, la manera en que se entrenan estos modelos es tomando un poco la información disponible en Internet, y pues precisamente los modelos, por ejemplo, como ChatGPT, se entrenan con base a las respuestas de los mismos usuarios. ¿Cómo se puede precisamente proteger la privacidad de aquellos usuarios que utilizan esas plataformas? ¿O cómo o puede haber algún tipo de regulación para protegerlos en este sentido? Pero definitivamente, ¿no? Las leyes de protección de datos personales están siendo actualizadas, modificadas a la luz de la inteligencia artificial. Pero vamos al hecho de que las personas firman contratos privados con empresas que ni siquiera son necesariamente locales. Es decir, estamos en Colombia y contratamos a Character AI, por ejemplo, para poder dialogar con una IA. Character AI no necesariamente va a tener su base en Colombia. Entonces, vamos a estar haciendo un contrato internacional, un contrato privado internacional, donde rigen las normas de la autonomía de la voluntad. Consecuencia, cada persona va a ceder, digamos, voluntariamente todo su derecho a la privacidad, su derecho a la protección de datos personales, a la empresa y a la jurisdicción en la que esta empresa se encuentra. Esa es un poco la realidad de cómo las cosas ocurren. Más allá de las regulaciones que puedan existir en México, en Colombia, en Perú, en cada uno de los países donde, por supuesto, esto está abundante. Distinto es el tratamiento cuando se trata de una empresa local que va a recolectar estos datos, los va a procesar, los va a entrenar en la IA y luego va a ofrecer un servicio. En cierto modo, hasta estarían en cierta desventaja, ¿no? Porque las regulaciones locales suelen ser muy exigentes. Claro, y entiendo. Y pues precisamente, pues digamos, ¿qué desafíos pues enfrenta el tema de la legislación, el tema de las leyes, al intentar crear regulaciones hacia la inteligencia artificial o hacia este tipo digamos, de contratos donde se rigen pues las leyes del país de origen? Es decir, ¿hay alguna manera de que, por ejemplo, el Senado de Colombia, el Senado de Bolivia o el Senado de algún país latinoamericano, por ejemplo, pueda legislar sobre qué información se le entrega de manera voluntaria hacia las empresas extranjeras de proveedores de esos servicios tecnológicos?
Sí, es un desafío que todos los países tienen pendientes, porque, bueno, los países en los que no tienen base estas empresas y que transfieren datos personales de sus nacionales y ciudadanos con dirección sea Estados Unidos, sea Europa o al país que fuere, ¿no? Entonces, esta regulación internacional de la transferencia de datos personales a nivel transfronterizo es un desafío legal muy complejo, ¿no? Porque nos enfrentamos a la posibilidad de que estas empresas puedan cumplir regulaciones locales, por ejemplo, de protección al consumidor usuario, y que en caso de que no lo hicieran, entonces ya serían pasibles a sanciones. Fíjese usted lo que ha pasado este año en el caso de- de la red X, antiguamente llamada Twitter en Brasil, donde los jueces han ordenado la suspensión de esta red. Está bloqueada por mucho tiempo, ha sido una coyuntura internacional, muchos usuarios se han visto perjudicados, pero al mismo tiempo el país ha querido imponer su normativa extraterritorialmente inclusive, Ujú. eh, pero son desafíos, ¿no?, legales que las asambleas legislativas, los congresos, los senados tienen que considerar hacia adelante, ¿no? Bien, y digamos a nivel internacional, ¿debería existir alguna especie de, digamos, de alguna agencia que regule este tipo de cosas? Por ejemplo, alguna agencia, así como existen agencias que regulan el tema del Internet a nivel global, ¿debería existir alguna especie de agencia o de estándar mundial que precisamente pues, regule o estandarice un poco el tema de la inteligencia artificial? Sí, cómo no, la Internet Society y otro tipo de instituciones, digamos, no necesariamente gubernamentales, están trabajando en este apoyo, este acompañamiento al desarrollo de la inteligencia artificial. Sin embargo, también hay que razonar en cómo las empresas también están razonando es desde un punto de vista de innovación, ¿no? En la medida en la que la ley y la norma, que ustedes saben, es una regla de conducta al final, ¿no? La norma jurídica es una regla de conducta. Y lo que buscamos es limitar, establecer conductas de las personas naturales o jurídicas. Ahora, cuando nosotros vamos con el derecho, vamos con la norma, tratamos de enfocar una regulación y de poner los límites, ¿no? Ahí tenemos que tener ciertos cuidados porque en el razonamiento de una empresa de innovación, eh, esto podría coartar su capacidad de desarrollar con alguna libertad la innovación tecnológica que está planteada, ¿no? Entonces, en ese dilema, digamos, que se va presentando, hay que ir encontrando los equilibrios necesarios, los frenos, los contrapesos, para que no solamente los gobiernos, sino también los organismos internacionales, partiendo desde las mismas Naciones Unidas, la UNCITRAL, que también tiene mucha historia en estos temas del comercio electrónico, del derecho informático, puedan ir orientando acompañando el desarrollo de la inteligencia artificial. Bien, entiendo. Y ahora si hablamos del tema de la inteligencia artificial aplicada al derecho, pregunto, por ejemplo, ¿qué tan fiable es utilizar herramientas de inteligencia artificial generativa como por ejemplo ChatGPT para redactar documentos legales, para redactar contratos? Pongo, por ejemplo, el ejemplo en Colombia, donde un juez emitió una sentencia utilizando inteligencias artificiales y pues fue evidente el uso digamos, de estas herramientas y pues eso desató una polémica y empezó pues, a crear un poco sentencias y leyes, más bien sentencias por parte de la Corte Suprema para regular un poco, para gestionar cuál puede ser el uso que realmente se dé de la inteligencia artificial a nivel legal. Pero pues pregunto, ¿qué tan fiable, como te decía, es utilizar esta inteligencia artificial para redactar documentos legales, tanto contratos y documentos privados como documentos públicos como sentencias? De momento podría decirte que es dinámico, ¿no? No es la misma respuesta de hace 6 meses o de hace un año que a la que tenemos hoy en día. En estos momentos, elegir un modelo, un LLM general, en este caso del chat GPT, en la versión O1 Preview, por ejemplo, que es la que tiene razonamiento humano, nos va a entregar resultados de documentos legales mucho más precisos, más certeros,
que utilizar el ChatGPT 3.5 o el 4, incluso el 4O. Entonces, depende cómo el abogado, cómo el juez, el funcionario judicial esté utilizando la inteligencia artificial. Los dos problemas más importantes entonces al momento de utilizar un LLM general como ChatGPT va a ser definitivamente la precisión y esto obviamente va a detonar la confiabilidad que podemos tener sobre el resultado que nos entregue. Bien, y mencionabas que precisamente depende de cómo el abogado utiliza la inteligencia artificial. Y mi pregunta es, ¿será que es posible que la inteligencia artificial en algún punto llegue a reemplazar de manera parcial o total el trabajo de un abogado o siempre será un complemento utilizado por los abogados y pues no podrá reemplazarlos en ese sentido? Sí, no, de hecho las últimas noticias ya tienen la tendencia de reemplazar a la función jurídica en algunos aspectos. Por ejemplo, el producto que ha sacado Luminance para la gestión de contratos, en el que dos agentes de IA entrenados para negociar y redactar contratos, pues dialogan entre sí, ¿no? Usted contrata su IA para negociar su contrato y yo contrato mi IA para negociar el contrato. Y entre ambas IAs empiezan a negociar, renegociar, optimizar el contrato hasta que llega un punto en el que nos lo entregan y para que lo aprobemos o lo aprobemos simplemente. Entonces, eso ya es un indicio de que las IAs van a ir reemplazando algunos de los trabajos actuales de los abogados, tradicionales, le diremos, ¿no? Como puede ser esto de la negociación, la redacción de contratos. Entonces, los despachos legales cada vez más se van a ir convirtiendo en empresas de legal tech, prácticamente, ¿no? Y de hecho ya están incorporando en sus departamentos internos funciones como áreas de innovación legal, pero al mismo tiempo potenciando su capacidad informática. Ya. ¿Y cómo se puede asegurar que esos modelos de inteligencia artificial que de pronto crean contratos o pues ya en algún caso pues mucho más extremo redacten sentencias o ayuden a redactar sentencias para jueces? ¿Cómo se puede asegurar que esos modelos estén siempre al tanto de toda la legislación de un país? Porque pues un país tiene su constitución política, tiene sus leyes y pues las leyes por lo general se aprueban periódicamente. ¿Cómo se puede garantizar que ese modelo de inteligencia artificial siempre está actualizado en ese sentido? Bueno, ahí hay técnicas, ¿no? Que se deben incorporar para la actualización de los modelos. Tenga en cuenta que hay dos tipos de modelos para aplicarlos en el campo legal. Los modelos generales, que en este caso va a ser el ChatGPT, Cloud de Anthropic, o Llama de Meta, o Gemini de Google, ¿no? Esos son modelos generales que no están entrenados específicamente para entender e interpretar la legislación y la jurisprudencia de un país determinado, sino de un modo general, no especializado. Y por otra parte, estos últimos años están surgiendo los LLMs especializados en el campo legal. Ese es el caso de Luminance, de Harvey, que también está potenciado por OpenAI. Entonces, estos modelos especializados que están trabajando empresas como Thomson Reuters, entre otros, Vilex, son modelos que sí van a poder comprender con mejor, digamos, capacidad de razonamiento lógico la interpretación de la ley y de la jurisprudencia y por tanto hace una aplicación más certera, más confiable de lo que sería la redacción de una sentencia o la revisión de una sentencia y su consistencia con la parte legal. En todo caso, en todo momento, tal como está en estos momentos la incorporación de la IA en el campo legal, siempre se va a requerir de un abogado, de especialistas en el campo que puedan hacer una revisión de ese resultado que te va a entregar. ¿Y todo esto para qué? Pues para fomentar un mayor acceso a la justicia. En la medida en la que la inteligencia artificial se implemente, especialmente en los países donde la justicia y los procesos judiciales no avanzan de una manera veloz, la implementación de la inteligencia artificial nos va a permitir acelerar los tiempos de acceso a la justicia, ¿no? Comprendo. Y pues, como dices, uno de los principales temas que se deben tener en cuenta es precisamente que los seres humanos revisen esos contenidos.
Y ahora pregunto, desde un punto de vista legal, pues, ¿cómo se puede un poco identificar qué contenidos fueron generados por inteligencias artificiales, no solamente en el tema legal, sino pues en muchos otros ámbitos, por ejemplo, en el tema periodístico? ¿Cómo se puede verificar o cómo se puede, digamos, corroborar que este tipo de contenidos sean generados pues de manera humana o de manera artificial? Y pues si debería haber algún tipo de obligación para precisamente etiquetar los contenidos que se generan por medio de modelos de inteligencia artificial. Sí, hay una tendencia, ¿no? Hacia incluso desarrollar herramientas que puedan detectar si un determinado artículo periodístico, vamos a suponer, o incluso jurídico ha sido generado por ella o no. Sin embargo, en la medida en la que lleguemos al superalineamiento, o sea, al superalignment, que al parecer va a ser entre 2026 y 2027, es decir, el momento en el que la IA razone, esté en un nivel de razonamiento mayor al ser humano, es muy difícil que estas herramientas puedan hacer un trabajo, digamos, efectivo, ¿no? Incluso hoy en día, ¿no? Cuando ya ves cómo trabaja el modelo o uno preview con razonamiento humano de OpenAI, ya es muy difícil determinar que si ha sido o no ha sido generado por una IA. Sí, en el lado ético, por supuesto, está que las personas puedan referir que ese contenido ha sido generado por la IA, pero eso tampoco les podría, en alguna medida, deslindar de responsabilidad, ¿no? Porque cuando uno publica algo en un medio de prensa o publica algo en su blog, ¿no? Finalmente es uno el responsable sobre esos contenidos que va publicando. Normativa que pueda viajar en ese sentido, reitero, ¿no? Son temas de propiedad intelectual finalmente. Así. Justo esta semana, la anterior semana, si no me equivoco, salió una sentencia muy importante de Estados Unidos en la que precisamente se hablaba sobre los derechos de autor del resultado que te entrega la IA, ¿no? Bueno, a partir del prompt que uno le ponga al modelo, ese resultado entonces no estaría protegido directamente para la empresa, digamos. No serían los derechos de autor otorgados a OpenAI, sino en todo caso a la persona que ha generado el prompt. Entonces, por ahí está circundando en estos momentos este tema de la propiedad. Bien, y continuando en el tema de la ética, ¿cómo se pueden evitar, pues, digamos, los resultados sesgados o con ciertas discriminaciones en el tema de la inteligencia artificial? Sí, porque pues entiendo que las inteligencias artificiales pues son creadas con base a una base de conocimientos precisamente, y pues en esta base en algunos casos pues hay ciertos sesgos, ¿sí? Y eso, por ejemplo, fue pues polémica cuando recién salió BART o ahora Gemini, que tenía unos sesgos un poco raciales, un poco de género también. Entonces, pues, ¿cómo se puede evitar que los documentos que genere esta inteligencia artificial, sobre todo en el ámbito legal, pues se vean sesgados por estos modelos de inteligencia puntualmente? Definitivamente hay que utilizar las técnicas del mejoramiento del resultado y la eficiencia de cualquier LLM. Y eso se conoce hoy en día como el prompting engineering, es decir, la ingeniería de instrucciones, y en el campo legal más precisamente el legal prompt. Entonces, cómo utilizar las técnicas adecuadas, la cadena de pensamiento, un few shot, un one shot, priming, es decir, cómo manejar, cómo dialogar con la IA a través de un prompt efectivo, ¿no? Cuando hablamos de prompt, estamos hablando de una pregunta, de una instrucción, incluso un impulso emocional que le vas a dar a la IA para que haga su trabajo correctamente. Entonces, todo esto del arte del prompt son técnicas correctas que uno tiene que aplicar para tener un resultado menos alucinado, menos sesgado y que de alguna manera pues tenga mayor precisión, ¿no? Entonces, sí, la ingeniería de instrucciones en el campo legal y en cualquier campo en realidad es parte de nuestro día a día, en el que en la medida en la que sepamos conducir, el auto, pues vamos a llegar a nuestro destino. Imagínense si una persona no sabe conducir y se pone ahí a
frente del volante, pues se va a chocar. El auto no va a hacer su trabajo, porque finalmente la IA es en este momento y, bueno, es un medio, no es un fin en sí mismo, ¿no? Es una herramienta que hay que aprender a manejar. Para eso he desarrollado, si me permite, Sebastián, un curso que es justamente el curso de Legal Prompting Engineering, que lo tengo en Udemy, que lo pueden buscar así como Master en Legal Prompting, Ujú. y pues ahí los que quieran aprender estas técnicas. Perfecto, buenísimo, buenísimo ese curso. Y precisamente la siguiente pregunta que le iba a hacer es sobre el tema de del Legal Prompt Engineering. Y es, ¿cómo ves esa evolución en la disciplina del Legal Prompt Engineering en la formación de abogados? Las universidades se están adaptando ya a explicarles esas herramientas a las futuras generaciones de los abogados. Quizás tendríamos que dividir, ¿no? Entre lo que es el mundo anglosajón, digamos Estados Unidos, Inglaterra, los países de esta habla, y lo que sería en América Latina, ¿no? Porque el origen de esta innovación no está precisamente aquí. Esto ha ocurrido primero y está pasando a una velocidad muy vertiginosa en Estados Unidos y estos países, eh, que, en contraparte, digamos, en América Latina no es igual. Entonces, las universidades no necesariamente están formando en prompting. Definitivamente están más bien dejando que los estudiantes por su cuenta utilicen la IA y hasta en cierto caso negando negando el uso de la IA en formación jurídica. Entonces, bueno, al mar de algunas universidades que ya estén comprendiendo que la formación jurídica va a cambiar. Ya tenemos IAs que están enseñando inglés de forma así como estamos conversando a muchos estudiantes en el mundo, ¿no? A través de aplicaciones que en tiempo real te permiten conversar con una IA y aprender inglés. Y son IAs bastante pacientes, bastante, digamos, adecuadas y personalizadas para tu capacidad de aprendizaje. Nada impide que en los próximos años tengamos ya profesores de IA que estén enseñando en las universidades de derecho y que lo hagan con una paciencia, una tranquilidad y una, digamos, precisión aún mayor que un profesor en la antigüedad. Entonces, estas cosas van a ir ocurriendo. Y si en medio de eso quieres tú aprender a dialogar con la IA, pues tienes que enseñarles prompting. Es lo que ahora existe, está de moda y es una forma de razón. No es, ahora, ojo, que aprender prompting no es aprender a programar, porque esa es otra tendencia también que está ocurriendo. Algunos abogados dicen, los abogados tienen que aprender a programar. Yo particularmente, como programador, además que soy, no comparto esa idea porque la programación es realmente otro campo. Pero el prompting es una intersección, un punto medio entre saber programar, la lógica de programación y seguir siendo abogado, ¿no? No es precisamente programación. Bien, pues dices que las inteligencias artificiales pueden en algún punto llegar a integrarse dentro de las academias y ser una especie de profesores. ¿Cómo se enfrentan precisamente esas herramientas de inteligencia artificial que, como dices, tienen más paciencia y pues se les puede preguntar mucho más que un profesor? Pues cómo compiten cómo compiten, digamos, los profesores que llevan muchos años de trayectoria, muchos años de experiencia en el tema del derecho, no solamente en la parte académica, sino en la parte también práctica, cómo compiten ellos contra las inteligencias artificiales, contra esos nuevos modelos. Bueno, yo le voy a dar el ejemplo conmigo mismo. Yo soy abogado desde hace 25 años aproximadamente y al mismo tiempo programo también en programas informática en ese tiempo. Entonces me pregunto, ¿qué desafío tengo hacia adelante? ¿No? Hacia adelante el desafío es escribir, 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 poner mi razonamiento, mi pensamiento por escrito y entrenar a una IA con todo eso. En la medida en que la IA, una IA mía, es decir, un avatar legal de mi personalidad jurídica como abogado programador puede estar incorporada en una IA,
pues esa va a ser la que me va a representar, ¿no? Va a informar, va a enseñar. Y yo voy a tener que alimentarla, esa IA, con mis conocimientos, con mis ideas. Si tenemos un abogado que tiene más de 40, 50 años y ha escrito como 10, 20, 30 libros, entonces es un buen momento para que ese abogado contacte a un especialista en prompting en LegalTech para que lo podamos programar, lo podamos incorporar en una IA y esa IA él ya pueda alquilarla, venderla bajo suscripción, bajo cualquier modelo de negocio que se pueda implementar. Ese es el futuro de la formación jurídica. No podemos pensar que la formación jurídica no va a quedar inalterada. Y esto no solamente va a pasar en el campo legal, ya está ocurriendo en todos los campos, ¿no? Profesores IA que van a estar 24 horas a tu disposición ante cualquier cosa que tengas y entrenados con información, ¿verdad? El abogado tiene esa ventaja, que ha escrito libros, ha escrito textos, tiene muchas conferencias, entonces todo eso debería poder ser entrenado hacia una IA. Bien, entonces más o menos estaríamos hablando de que las inteligencias artificiales son un poco un complemento creado precisamente por los abogados. ¿Y cuáles son esas habilidades que necesitarán los abogados precisamente para seguir trabajando con estas inteligencias artificiales? Bueno, no sé si un complemento, o sea, quiero ser optimista y pensar que los abogados podríamos tener una oportunidad de negocio todavía, de generación económica y de trabajo, a partir de crear nuestras propias IAs con nuestra información, para que las universidades puedan tomar eso y pues contratarnos. Sin embargo, a la par, ¿no? Vamos a tener IAs generales que van a estar haciendo lo mismo, quizás con mucha más información, ¿no? Y eso sí podría desplazar en algún momento, como está pasando ahora, los profesores de inglés han sido totalmente desplazados por una IA Ujú. que habla todos los idiomas que quieras y que trabaja 24 horas. Bien. En cuanto a tu pregunta, ¿cómo podríamos como abogados construir o dialogar en esto? Pues una vez más, aprendiendo prompting, eso es lo que hoy en día hay que aprender, prompting. A partir del prompting pueden abrirse otras expectativas de conocimiento que ya pueden ir por el entrenamiento de IAs especializadas, ¿no? Pero eso ya es ingeniería pura, ¿no? De pronto no es lo que vamos a buscar. Bueno, y digamos, si estos abogados se vuelven un poco los entrenadores de estos nuevos modelos, más que los desarrolladores, los entrenadores, ¿qué responsabilidad legal tendrían ellos frente a errores, fallos o, digamos, imprecisiones que en materia legal creen estas inteligencias artificiales en sus resultados? Son disclaimers directamente, ¿no? Disclaimers que no dejan de ser IAs, la misma que podría tener un fabricante de cualquier tipo de software. Usted sabe que la seguridad no existe en un 100%, ¿no? O sea, la seguridad informática no existe. Ujú. En un 100% sería una mentira creer algo así, ¿no? Todas las empresas serias te van a decir, bueno, sí, vamos a ofrecerte al 99.99% de seguridad informática, pero hay siempre un 0,01 que es la brecha de vulnerabilidad. Y lo hemos visto hace unos meses atrás cuando los sistemas de Microsoft han colapsado, empresas como Bianca y otras han colapsado sus vuelos y muchas otras entidades financieras. Entonces, hablar de una seguridad 100%, de ofrecer seguridad, va a ser muy difícil. Ahora, partiendo de eso, ¿qué otras responsabilidades más se podrían generar? Bueno, la responsabilidad tiene que venir de la mano de un equilibrio del contrato de prestación de servicios que se va a ofertar, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en el caso que ha ocurrido hace un par de días atrás de Character AI, ¿no? Que un joven ha empezado a dialogar con la IA, como en la película Her, y pues se ha enamorado y luego se ha suicidado, ¿no? Se murió. Entonces tú dices, ¿qué responsabilidad tiene la empresa, ¿no? A partir del fallecimiento de uno de sus usuarios, al parecer a consecuencia de esta relación que ha entablado con una IA. Ese tipo de problemas son debates que tienen que ir de la mano de la jurisdicción donde esa empresa esté trabajando.
El sistema jurídico anglosajón es muy distinto al sistema jurídico continental y que nosotros manejamos de origen romanista, ¿no? Aquí tenemos una visión más conservadora de las cosas, una visión más de primero la ley y después vamos a desarrollar la defensa legal, vamos a aplicar los derechos, pero para que se aplique una ley a veces tardan años y en esos años ya han pasado muchas otras cosas, ¿no? Entonces, hay una, digamos, hay un punto muy importante de ver dónde está esa empresa para la responsabilidad que quieres generarla. Porque en todo caso, como docente de derecho, voy a preferir crear una IA fuera del país, es decir, basada en Estados Unidos, que crear una IA basada en Colombia. Porque la ley Claro. colombiana va a ser muy restrictiva, ¿cierto? En cambio, la ley americana me va a dar más libertad. Poco poniendo las cosas muy fríamente, es lo que va, y es más, ya está pasando, ¿no? Muchos empresarios prefieren basarse en Estados Unidos que en sus propios países, por lo conservador de sus leyes, por lo poco amigables que son con la innovación y con las muchas sanciones que también te pueden tomar. Sí, pues, ¿qué tanto le faltaría a los países en América Latina, pongo ejemplo Colombia, pongo ejemplo Bolivia, para adaptarse precisamente a esos desafíos de la innovación que trae consigo la inteligencia artificial, pues para ponerse un poco al ritmo de los países anglosajones? Bueno, usted sabe que Colombia, Bolivia, Perú y Ecuador forman parte de la Comunidad Andina. La Comunidad Andina es una especie de Unión Europea, es derecho comunitario. El camino más veloz para poder regular la IA definitivamente es a través de una decisión de la Comunidad. Estos cuatro países compartimos una misma ley de propiedad intelectual, o sea, una misma normativa comunitaria andina, la 486 y la 351 de derechos de autor, y esa regulación está estandarizada, ¿no? Los cuatro países razonamos del mismo modo a nivel de derechos de autor. Es decir, el software es un derecho de autor en Colombia, en Perú, en Bolivia, en cualquier. Entonces, si nosotros impulsamos el desarrollo de la IA a través de la comunidad andina, creo que sería un muy buen paso para todos los países, ¿no? En lugar de hacer un esfuerzo local, hacer un esfuerzo regional, subregional, sería bastante positivo. Ya, entiendo, de regularlo desde el tema de la comunidad andina. Y pregunto, por ejemplo, ¿qué antecedentes existen en la comunidad andina sobre regulación precisamente en materia tecnológica? Bueno, la principal vendría a ser la decisión 351, que regula todo lo que son la regulación jurídica del software, ¿no? Ujú. Definitivamente esa es la base. Y cuando hablamos de inteligencia artificial, estamos hablando de software. Entonces, creo que esa sería la piedra angular. Después han habido otras regulaciones en protección de datos también, en telecomunicaciones, en banca. Entonces, también hay que pensar, ¿no? Que en los mecanismos de creación normativa, la generación normativa a partir de la comunidad creo que es mucho más factible, más veloz que pasar por los parlamentos, ¿no? Al ser supranacional su emisión, tiene un componente, una velocidad diferente, ¿no? Sí. Bueno, entonces con eso sería el cierre un poco de esa entrevista. Ariel, nuevamente muchísimas gracias por aceptar este espacio en SMH 360. Gracias a ti, Sebastián, y a todos tu audiencia que te sigue y por contactarnos. Vamos a estar siempre dispuestos a reunirnos contigo para hablar de estos temas y otros de tecnología legal. Un fuerte abrazo y buenos días. A todos ustedes también muchísimas gracias por sintonizarnos y por escuchar Reflexiones Artificiales, el podcast en esta segunda temporada.
Esta segunda temporada de Reflexiones Artificiales hace parte de un especial de inteligencia artificial que tendremos en smhnoticias.com, así que la invitación es por supuesto a que sigan conectados y sigan informándose por medio de smhnoticias.com y todo nuestro ecosistema digital de nuestras redes sociales y por supuesto a seguir escuchando Reflexiones Artificiales, el podcast y todos los programas que tenemos disponibles en SMH Podcast, la plataforma de contenidos sonoros del sistema de medios hispanoamericanos. Muchas gracias.